Bienvenidos a un episodio más de One Podcast. El día de hoy nos acompaña un actor clave en la promoción y participación ciudadana, empresario y actualmente regidor. Bienvenido, Evis Santos. Hola, hola, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación. Estamos aquí con el mayor de los gustos, pues saludando a este público que va a ser partícipe de este podcast y deseándole lo mejor y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, pues muchas gracias por estar acá. Ya días lo quería entrevistar para que lo habláramos acerca de temas sociales, en este caso, pues el tema del desarrollo económico local, principalmente aquí en Santa Rosa. Me interesa bastante conocer su punto de vista como regidor actual y también con su experiencia que ha tenido en la parte pues, empresarial, conocer cuáles han sido los principales actores en el desarrollo económico en Santa Rosa. Para usted, ¿cuáles son los principales actores que influyen bastante en el desarrollo económico local? Bueno, antes que nada quiero felicitarte por generar este tipo de espacios. No todas las personas están interesadas en este tipo de temas, pero hay que entender que para que podamos coadyuvar bien una sociedad debemos participar y estos espacios son importantes. Yo clasifico el tema de desarrollo económico de Santa Rosa de Copán. En este momento nos encontramos en una etapa que debemos de formular planes a mediano plazo, porque hay un riesgo muy alto en que se nos pueda ir de la mano en sí la estabilidad social por el tema de desempleo, que al final termina siendo un tema de seguridad. Y lo clasifico en grandes etapas de Santa Rosa, en décadas de Santa Rosa, de cómo se origina realmente la parte social, cómo nosotros nacimos al ser una ciudad pionera a nivel del occidente, tanto que nos llegaron a llamar la Sultana de Occidente. Si podemos entender un poco la historia, vemos que Santa Rosa de Copán tuvo mucha unión dentro de la sociedad desde sus inicios. Podemos encontrar monumentos que nos hablan de ello, como el Casino Copaneco y la Sociedad Copaneca de Obreros. Ahí tú puedes ver, podemos observar dos clases sociales trabajando en un voluntariado y trabajando en una sociedad, aunque en aquel entonces las clases sociales eran bien marcadas a través de la gente que podía y tenía la oportunidad de viajar y de estudiar y regresar, pues eran muchos doctores y abogados y todo esto. Y podemos ver que una clase obrera de Santa Rosa de Copán no quedaba atrás. Y podían tener una sinergia juntos y un entendimiento juntos, de manera de que ambos progresaban, aunque había cierta diferencia social entre ellos. Esta gente trabajó mucho por Santa Rosa de Copán, fueron pioneros en el desarrollo económico, se involucraron en conjunto de manera voluntaria a muchos puentes que ahora podemos ver que antes hacer un puente era realmente un desarrollo importantísimo. Santa Rosa de Copán es rodeada por 24 kilómetros de quebradas, que antes eran fuentes naturales y ahora son aguas servidas. Y por eso tenemos pues algunos aspectos ambientales de que no son tan agradables. Pero luego yo me traslado a una época muy hermosa, que es a la cual yo pertenezco, que es a la época de los que salimos originarios de nuestros abuelos obreros. En mi caso, mi abuelo Ramón Taura fue fundador de la Sociedad Copaneca de Obreros, y de esto se despliega una tercera generación, que somos nosotros, los que fuimos a estudiar y tuvimos la oportunidad de salir a estudiar, e incluso los que se quedaron aquí. Los que se quedaron aquí emprendieron. Los que fuimos a estudiar tuvimos ese sentimiento por volver a nuestra tierra. Y todos los que regresamos decidimos continuar con los legados de nuestras familias, con el trabajo inicial del patrimonio que habían formado nuestros abuelos o nuestros padres. Y esto lo vino a dar un empuje a Santa Rosa de Copán entre los años 2002
hasta pudiésemos hablar hasta como por el 2018, 2015, 10, 12 años de un trabajo arduo, nosotros como esa generación, tanto, como te digo, lo clasifico en la gente que quedó emprendiendo, creció aquí con sus negocios también, desarrolló económicamente la ciudad, los que volvimos también a trabajar con los patrimonios de nuestros padres, y ahora marcamos una tercera generación, la que sí es la que hay que ponerle poco atención, es alarmante, es preocupante, porque data de jóvenes muy, muy inteligentes, pero tenemos una cantidad de fuga de talentos en nuestra sociedad, porque los que están estudiando aquí quieren terminar de estudiar e irse a otros lados, a buscar unas oportunidades que en este momento el municipio no se las brinda. Y los que están estudiando fuera, como tuvimos la oportunidad, cabe mencionar que yo estudié en la Autónoma de San Pedro Sula y a veces hablo y la gente piensa de que en mi vida todo fue color de rosa y realmente hemos pasado muchas vicisitudes familiares y de trabajo. Pero estas personas ahora, estos jóvenes, con tantos talentos, con tanta actualización, muy aplicados en el tema de las comunicaciones y el modernismo, si estudian fuera no quieren volver. Entonces, dependerá de nosotros como autoridades, ahora vamos a hablar del tema ya como autoridad, de que nuestra gente, la que actualmente viva aquí, que esté desocupada o que no tuvo la oportunidad de estudio, que no puede emprender porque hay muchos limitantes para emprender, no emigre. Y que las personas, los jóvenes que se fueron, dependerá de nosotros como autoridades también, que vuelvan. Y ahí te puedo encerrar, tal vez no décadas, te puedo encerrar casi 12, 13 años desde lo que venimos hablando, que pudiese ser los 80s perdón, de los 70s a los 80s, por ahí los 90s un poco pasivo, ya sería la generación de nuestros padres, nuestra generación y la generación que son ustedes. Exacto. Y la verdad es de que cuando usted menciona las dificultades que los jóvenes, por lo menos personas de 18 a 30 y de 45 a 60, presentan dificultades al momento de obtener un empleo, me gustaría saber cuál es su opinión en relación a la afinidad política que existe para poder llevar a cabo procesos de desarrollo y principalmente procesos que beneficien a los emprendedores en la ciudad. Mira, hace poco, y esto no es una crítica, sino que es una realidad, y es un punto de vista que lo quiero traer aquí a la mesa para que sea de análisis, en ver cómo nosotros como hondureños realmente hemos perdido la dignidad y el sentido de la obligación que tiene el gobierno y de la obligación que tienen los políticos para con nosotros los ciudadanos. Hemos perdido el aspecto de que no entendemos de que ellos son servidores públicos. Aquí pareciera de que si nosotros tenemos alguna necesidad social, no es una necesidad de lujo o no es una necesidad de que yo la esté pidiendo para algo particular, sino que es una obligación de gobierno brindarla. Hace poco vi en el parque una celebración de un acto público hablando de deslumbrar todo el occidente del país con el tema de lámparas en las calles, ¿no? Y hacen un show político donde se ven como héroes ellos y donde todo el mundo tiene que ir a pedirles y de que ellos son héroes porque lo están consiguiendo. Entonces, mi punto de vista es que realmente hemos perdido la dignidad e incluso los medios de comunicación no abordan esos temas como deben de ser. O sea, ¿cómo yo le voy a celebrar a un servidor público, a un gobierno, que darle el gran agradecimiento y ponerlo en un pedestal porque está alumbrando una calle donde es una responsabilidad del gobierno tener alumbrado público y que no falte la luz en ninguna parte del país? Y no solamente eso, te lo cobran dentro del recibo de luz. Entonces, cosas como esas dejan mucho que desear
en ambos lados sociales, nosotros, normales o civiles, me voy a quitar la camisa de político, y los políticos, ahí me voy a meter yo, en el aspecto de que queremos hacer un show político de algo que es una obligación hacerlo. El Estado debería de comenzar con una ardua labor de tarea de trabajo, de poner la luz y se acabó el cuento y brindar lo que le corresponde como responsabilidad y seguirlo cobrando dentro del recibo de la luz, que es lo que hacen. Nosotros pagamos alumbrado eléctrico para que haya un mantenimiento y una sostenibilidad en este tema, que al final es de seguridad también, calles oscuras. Ahí es donde, ¿qué te puedo decir en la parte política? Yo siempre he sido, por eso yo nunca voy a aspirar a ser diputado o algo, porque mi interés es grande y mi compromiso es grande por Santa Rosa de Copán. Siento que los pueblos podemos buscar nuestros propios desarrollos, generar y recuperar la dignidad de las personas con nuevos modelos de gobierno. Por eso, en cuanto a la búsqueda de afinidad política, hay que buscarlo, lógicamente. Es parte de nuestra gestión política. En este momento yo tengo un proyecto que lo atesoré en mi campaña política, fue el bosque de la Jerónimo J. Reina, y ese ya está en el escritorio del vicepresidente de la República, el designado Salvador Narrala, porque es el contacto que tengo, y estoy haciendo mi parte en la parte de gestión, pero eso no me asegura a mí que lo vayan a hacer. Yo tengo que estar presionando, yo tengo que estar ahí, y qué bueno que tengo algo que hacer, como político, y por eso recibo una dieta municipal que sale del impuesto de todos ustedes, entonces, bueno, incluso de los míos. Entonces, tengo ese trabajo. Hay que buscar, y estos vanaglorias políticas las vamos a seguir viendo porque es a lo que estamos acostumbrados. Cuando hablamos de gestión política, principalmente como actor clave, en el caso suyo como político, pues sabemos que hay diferentes políticas públicas que van a traer pues beneficio al municipio. Existe política pública de juventud, de desarrollo económico, pero principalmente en esta de desarrollo económico, ¿qué apuesta usted le hace a la misma para que diferentes procesos se lleven a cabo y que esto vaya a beneficiar a la ciudad? Mira, las políticas públicas a nivel municipal van a depender mucho del apoyo de la corporación y de la validez que le dé a una política. Muchos piensan que las políticas públicas no tienen, que son solamente documentos escritos, datos o algo, cuando realmente, si tú no tienes una política pública, no tienes como una radiografía tanto de la problemática y de todo lo que deseas abordar, y tampoco tienes soluciones y ejes donde puedas involucrar tanto la parte económica o involucrar la parte de gestión. Entonces, cuando una municipalidad no cuenta con políticas públicas y a veces también, ya sea que las cuente, pero no les da el interés necesario, cuando vienen los cooperantes, no aplican proyectos de importancia. Entonces, de hecho, ahorita acabamos de discutir la política de niñez y adolescencia y fue discutida y ahí está. La política es muy preocupante, más bien lanza un total desencanto de la niñez y la juventud en cuanto a las propuestas que hacen y que no son tomadas en cuenta. Y eso es lo preocupante al final. Y abordamos el tema y vemos que existen estas políticas. En la de desarrollo económico, ahorita a través de ADELSAR, que es nuestra agencia de desarrollo local, pues se está gestando la posibilidad de poder formar una mesa de cooperantes, a la cual estamos apostando mucho como desarrollo económico. Queremos como reconquistar las cooperaciones que se han retirado o que no les ha sido de mucho interés Santa Rosa de Copán. Aquí hemos tenido mucho apoyo de la cooperación española, coreana, la cooperación suiza, pero no hemos, ha habido un enfriamiento, pudiese llamar yo, y esta mesa de cooperantes que se está gestando a través de la Comisión de Desarrollo Económico y la del SAR, va a ser muy importante. Ojalá la podamos lograr. Nosotros quisiéramos que todos estos procesos fueran a corto plazo,
pero realmente toman tiempo. Yo creo que en unos 8 meses o 10 meses podríamos estar ya dándole forma y pudiéramos tener algunos cooperantes para aquel que nos escucha, es traer personas representantes de los países y donde ellos lo que andan buscando son municipios organizados como el nuestro, organizados con comisiones, organizados con voluntariados, organizados en la parte de voluntad política y al encontrar ellos un ambiente propicio, pues ellos tienen fondos en cantidades en diferentes ejes sociales, en ambiente, en niñez, en juventud, en desarrollo económico. Y entonces ellos lo que hacen, bueno, tengo tantos millones de dólares para apostarle a este proyecto que no viene pensado de una sola persona, sino que es formulado a través de una política, a través de un grupo de ciudadanos, y ven que hay el involucramiento de toda una sociedad y que hay una transparencia a través de la misma Comisión de Transparencia y la del SAR, que está constituida y hay un orden. Entonces, a través de eso nosotros vamos a seguir impulsando las políticas y vamos a incitar esta mesa de cooperantes que ojalá podamos lograrla dentro de poco. Cuando hablamos de cooperación, hablamos de un montón de proyectos y procesos que han sido llevados a cabo aquí en Santa Rosa, pero para mencionar algunos resultados en su experiencia, ¿qué resultados podríamos mencionar que ha traído la cooperación al municipio? Bueno, todo lo que vemos en proyectos representativos, emblemáticos en Santa Rosa de Copán han sido generados por la cooperación, por los cooperantes, diferentes cooperantes. Tenemos el relleno sanitario, que es algo millonario, y antes botábamos la basura en la Honduras y teníamos un botadero municipal con un impacto terrible al medio ambiente, que hasta el día de hoy el agua de la Honduras es examinada por algunos contaminantes que se pudieron ir en la tierra por tantos años que se botó la basura ahí. Tenemos ese proyecto, por nombrarlo, el Parque El Cerrito, que todos disfrutamos. Toda esa área ahí también fue por los cooperantes. También está involucrado el Cruz Rotario, que es algo también social, que cabe mencionarlo. El CAP, el Centro de Artes y Patrimonio, también es otra inversión de los cooperantes. El Plan Maestro de Alcantarillado, ese pudiésemos hablar que es el proyecto más millonario en el cual se ha invertido en Santa Rosa de Copán y que para mí realmente no llenó las expectativas. No sé en qué momento se perdió, el diseño no lo veo lo correcto, no lo dije yo, me lo dicen los ingenieros, que yo puedo de repente recopilar cierta información. Y al final vino a ser una carga municipal porque se va a requerir de más de 38 personas laborando solo para darle el mantenimiento y el sostenimiento a este proyecto de alcantarillado. Y bueno, quedó más de 232 millones de lempiras invertidos ahí, que realmente creo yo que hubiésemos hecho menos fases, pero mejor estructuradas y posteriormente hubiésemos como municipalidad seguido desarrollando. Pero bueno, nosotros no fuimos parte de la aprobación de los diseños ni nada de eso. La cooperación se encarga de llevar toda la gente y hay un ente supervisor y es una lástima, pues. Pero bueno, hablando de estos proyectos, podemos mencionar todo lo que podemos ver en el Parque Central. Si recordamos el Parque Central como era antes y lo que es ahora, la recuperación de muchos espacios públicos, muchas canchas en diferentes colonias o barrios, e incluso intervención en algunas colonias donde radica un poco más fuerte el tema de un ingreso más bajo en las personas que viven ahí. Han habido intervenciones claras donde ha habido inversión en infraestructura y en espacios públicos importante que han hecho los cooperantes, así como muchas colaboraciones en perfiles de proyectos que están ahí a la espera. La cooperación pudiese ser un número aproximado, pues, porque yo pudiera decir tal vez 2.000 millones de lempiras
bien invertidos aquí en Santa Rosa de Copán, o sea que nosotros hemos sido bendecidos con una gran inversión de los cooperantes. Cuando hablamos de la factibilidad o las expectativas que usted tenía en un proyecto, ¿para usted depende más la factibilidad de los empleos que se generen a través de este o de los resultados que originen? Porque sabemos que muchos proyectos pueden ser llevados a cabo, pero no se sabe con exactitud si al final las personas fueron beneficiadas directamente o indirectamente, pero la idea que se tiene es que cuando un proyecto es ejecutado, pues sea como sea, siempre tienen que haber beneficiados. ¿Es eso, pues, desde su punto de vista, correcto o no? Bueno, tenemos una gran deficiencia, hay que aceptar, ¿va? Hay que hablar de lo bueno y hay que hablar de lo malo. Municipalmente tendríamos que tener un departamento municipal que se encargue del tema del sostenimiento de cada uno de los proyectos que se desarrollan, sobre todo cuando es en temas de cooperantes. Hay proyectos tan importantes como el que realizó la FAO, pero es en el tema agrícola, donde se desarrollaron en todas las aldeas, se desarrolló en todas las aldeas el estudio, pero seleccionaron ciertas aldeas y hubo un impacto directo en estas aldeas donde se les fue a preparar a las personas capacitaciones, cajas rurales, cosechadoras de agua, gallinas ponedoras, huertos familiares. Entonces todo un proyecto fantástico. ¿Qué sucede? Termina el proyecto y se suelta a través de la parte municipal. Entonces, y se dejan a las personas y no hay un seguimiento y no se está supervisando. Entonces pareciera que esa inversión cayó y se mantuvo de repente en un tiempo y luego la misma comunidad dejó perderlo. Entonces es ahí donde necesitamos empoderarnos de estos proyectos como municipalidad, generar presupuesto, cuánto realmente necesitan para la sostenibilidad de este proyecto, que es dinero en la mesa de nuestra gente en el área rural, también la ocupación, porque es terrible la situación en el área rural. Yo lo sé, a mí nadie me lo ha contado, yo lo he vivido, yo he estado con ellos, conozco cada aldea de Santa Rosa de Copán y cada caserío, sé sus necesidades. Y este proyecto, por ejemplo, que se generó, podemos estar hablando que tiene aproximadamente antes de la pandemia de haber terminado y no se le dio seguimiento y prácticamente está desaparecido. Entonces, pero no todo es malo. Yo hablo y pienso que se necesita de manera urgente y de carácter crear una unidad dentro de la municipalidad que le dé el seguimiento a todos estos proyectos que las cooperaciones aportan a la sociedad y que se quedan, una vez ejecutados, se quedan en blanco. Pero hay proyectos sostenibles. Por ejemplo, uno de ellos es el relleno sanitario, que no es fácil. Entonces ahí podemos ver una inversión que hizo un cooperante grandísima y donde la parte operativa la hemos tomado nosotros y se ha logrado una sostenibilidad. En la gran mayoría de proyectos que se han desarrollado aquí lo hemos logrado, pero hay un porcentaje que no se ha logrado. Pareciera que la parte humana, la parte de invertir en sí, en el ser humano, no es muy importante para las estructuras municipales o políticas. Pareciera que la parte de infraestructura, que lo que más se mira, sea como lo que más les gusta que tenga un sostenimiento, cuando la parte integral para mí es lo más importante.